El desprendimiento de las riquezas. Díjole uno de la muchedumbre: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le respondió: Pero hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Todo este pasaje está ordenado a cómo aceptar el dolor para confesar al Señor, sea por desprecio a la muerte, por la esperanza del premio o por la amenaza de un castigo eterno, que jamás dejará de ser tal. Y puesto que frecuentemente acontece que la avaricia es causa de tentación para la virtud, se añade también el mandamiento de suprimirla, y cómo hay que hacerlo cuando dice el Señor: ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? El que había descendido por razones divinas, con toda justicia rechaza las terrenas, y no se digna hacerse juez de pleitos, ni repartidor de herencias terrenas, puesto que él tenía que juzgar y decidir sobre los méritos de los vivos y los muertos. Debes, pues, mirar no lo que pides, sino a quién se lo pides, y no creas que un espíritu dedicado a cosas mayores puede ser importunado por menudencias. Por esto, no sin razón, es rechazado este hermano que pretendía que el dispensador de los bienes celestiales se ocupara en cosas materiales, cuando precisamente no debe ser un juez el mediador en el pleito de la repartición de un patrimonio, sino el amor fraterno. Aunque en realidad lo que debe buscar un hombre no es el patrimonio del dinero, sino el de la inmortalidad, pues vanamente reúne riquezas el que no sabe si podrá disfrutar de ellas, como aquel que, pensando derribar los graneros repletos para recoger las nuevas mieses, preparaba otros mayores para la abundante cosecha, sin saber para quién las amontonaba, ya que todas las cosas que son del mundo se quedan en él, y nos abandona todo aquello que acaparamos para nuestros herederos. Y en realidad dejan de ser nuestras todas estas cosas que no podemos llevar con nosotros. Solo la virtud acompaña a los difuntos, solo la misericordia nos sirve de compañera. Esa misericordia que actúa en nuestra vida como norte y guía hacia las mansiones celestiales, y logra conseguir para los difuntos, a cambio del despreciable dinero, los eternos tabernáculos. Así lo testimonian los preceptos del Señor, cuando nos dice: con las riquezas injustas, haceos amigos, para que cuando éstas falten os reciban en los eternos tabernáculos. Lucas 16, 9. Este es un precepto inteligente, lleno de sabiduría, y apto para animar aún a los avaros, a que opten por cambiar las cosas corruptibles por las eternas, las terrenas por las divinas. Pero puesto que muchas veces la entrega se entorpece por la debilidad de la fe, y cuando se va a repartir la herencia, viene a la mente la preocupación de todo lo que es necesario para la vida, el Señor añade: No os preocupéis de vuestra vida por lo que comeréis, ni de vuestro cuerpo por lo que vestiréis, porque en verdad el alma es más importante que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Pues a los que creen en Dios no hay mejor medio para darles confianza como ese soplo vital que es el Espíritu, el cual hace durar la unión completa del alma y del cuerpo, unidad que por otra parte no exige ningún trabajo nuestro y que perdura sin que falte el alimento apropiado, hasta que llegue el día de la muerte. Y si el alma está vestida del ropaje del cuerpo, y éste recibe vida en virtud de la energía del alma, resulta absurdo creer que nos faltará el alimento suficiente, precisamente cuando hemos recibido lo más, que es la realidad permanente de la vida. Considerad, dijo, las aves del cielo. Este es un ejemplo grande y digno de ser imitado por la fe. Porque si las aves del cielo, que no hacen ningún ejercicio de cultivo, ni recogen la abundancia de las mieses, reciben sin falta su alimento de la divina providencia, parece justo que veamos la avaricia como la única causa de nuestra pobreza. Pues si ellos tienen en abundancia ese alimento que no han trabajado, es porque no se atribuyen los frutos que han recibido para todos, como si fuera algo particular, mientras que nosotros hemos perdido los bienes comunes
por reivindicar nuestra propiedad. Y el hecho es que nada hay propio de nadie, allí donde no hay nada duradero, ni existen unas provisiones seguras donde los acontecimientos son inciertos. ¿Por qué crees que las riquezas son tuyas, cuando Dios ha querido que el alimento reservado para ti sea común al de los demás animales? Las aves del cielo no reivindican para sí nada especial, y por eso no conocen la indigencia en lo que al alimento se refiere, y que no pueden envidiar a los otros seres. Mirad los lirios cómo crecen, y más abajo, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al fuego, la viste Dios así. He aquí unas palabras alentadoras y humanas, ya que el Señor, por medio de esta comparación verbal de la flor y la hierba, nos ha invitado a la confianza en Dios, el cual nos concederá su misericordia, tanto materialmente, para que podamos llegar a la estatura propia de nuestro cuerpo, como espiritualmente, puesto que sin la ayuda de Dios no podemos sobrepasar la medida de nuestra estatura. ¿Y qué más humano para obtener la persuasión que el ver cómo la providencia de Dios viste de ese modo aún a los seres irracionales, los cuales no carecen de nada que les pueda hacer falta para su belleza y ornato? Y todo esto para que creas que mucho más velará para que nunca necesite nada el hombre, dotado de razón, con la condición que éste arroje toda su preocupación en Dios, y no traicione su fe con la duda, sino que por el contrario, cuente sobre todo y plenamente con el socorro divino. Con todo es necesario que examinemos estas cosas con más profundidad, ya que no parece que sea indiferente el hecho de que la flor sea comparada al mismo hombre, y más aún puesta como superior al mismo hombre, representado por Salomón, hombre tan privilegiado que mereció construir un templo a Dios, que bien en figura o bajo el signo del misterio representaba a la Iglesia de Cristo, y no parece fuera de propósito el pensar que el brillante colorido representa la gloria de los ángeles del cielo, los cuales son realmente las flores de este mundo, ya que la tierra se adorna con su fulgor y derraman sobre ella el buen olor de la santificación. Protegidos con su ayuda podemos decir, nosotros somos olor de Cristo en aquellos que se salvan. Corintios 2:15. Los cuales, no teniendo ninguna preocupación ni oprimidos por necesidad alguna de trabajar, conservan en sí mismos la gracia de la liberalidad divina y los dones de la naturaleza celeste. Y así, muy bien se nos presenta Salomón, aquí revestido de su gloria y en otro lugar cubierto, Mateo 6:29, con el fin de cubrir la debilidad de su naturaleza corporal, con el vigor del alma, revistiéndola con el esplendor de sus obras. Mientras que los ángeles, cuya naturaleza es más parecida a la de Dios y se halla inmune a todo sufrimiento corporal, tienen la preferencia sobre el hombre, aunque éste sea el más digno de ser ayudado a causa de su debilidad. Así, puesto que los hombres serán por la resurrección como los ángeles en el cielo, el Señor nos quiere ordenar, por medio de este ejemplo de los ángeles, que debemos esperar una mayor gloria celeste de aquel que se la dio a ellos, cuando nuestra mortalidad sea absorbida por la vida, ya que es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. Muchos juzgan este símil verdaderamente exacto tanto en lo que se refiere a la naturaleza de la flor como a las partes accidentales de esta planta escogida. Y es que los lirios no requieren cuidado especial ni ser trabajados durante el año. No hay semejanza entre la recolección de los demás frutos y el nacimiento de esa flor, que devuelve el trabajo de los laboriosos agricultores, traducidos en beneficios para la tierra. Cualquiera que sea la avidez de la tierra, todo lo que crece es impulsado a florecer por la virtud natural de una savia que brota de la misma tierra y siempre late en ella. Y así, cuando veas que el tallo de las hojas viejas se seca, debes pensar que es la flor, comienza de nuevo, como a revivir, porque es que el verdor se oculta pero no se pierde,
Pero tan pronto como esa flor es provocada por las caricias primaverales, vuelve a revestirse de sus brotes, le nace de nuevo su cabellera, y con ello toda la belleza que es propia de los lirios. Mas como recordamos haber expuesto más ampliamente este pasaje en otro lugar, es conveniente dejarlo para no volver sobre la misma cosa. Pero me complace advertir cómo los lirios no se dan en las asperidades de los montes, ni en los lugares incultos de los bosques, sino en la galanura de los huertos. Y es porque hay jardines de diversos frutos, es decir, de variadas virtudes. Y por eso está escrito: eres jardín cerrado, hermana mía, esposa mía, eres jardín cerrado, fuente sellada. Cantar de los Cantares 4:12. Y esto porque donde florece la pureza, la castidad, la religión, la confianza, la silenciosa de los misterios, y allí donde brilla el resplandor de los ángeles, allí crecen las violetas de los confesores, los lirios de las vírgenes y las rosas de los mártires. Y nadie crea que el comparar los lirios a los ángeles sea algo que carece de exactitud, ya que el mismo Cristo se llama a sí mismo lirio, cuando dice: yo soy la flor del campo y el lirio de los valles. Cantar de los Cantares 2:1. Y muy exacto resulta comparar a Cristo con un lirio, porque donde está la sangre de los mártires, allí está Cristo, que es una flor, la más hermosa, sin mancha e inocente, en el cual no se encuentra la asperidad de las espinas que punzan, sino una gracia derramada alrededor que clarifica. A la verdad, las rosas tienen espinas para simbolizar los tormentos de los mártires, pero la divinidad inmaterial no tiene espinas, porque no sufrió nunca. Pero aunque los lirios o los ángeles estén vestidos de una gloria superior a la humana, no debemos desesperar de la misericordia divina sobre nosotros, a quienes el Señor, por la gracia de la resurrección, promete un aspecto semejante al de los ángeles. En este lugar parece estar también tocada una cuestión que el mismo apóstol no dejó de tratar, ya que las gentes de este mundo se preguntan cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vuelven. 1 Corintios 15:35. Ahora bien, al decir buscad el reino de Dios y todas estas cosas se os darán como consecuencia, nos quiere enseñar que la gracia no ha de faltar a los creyentes, ni en el presente ni en el futuro, con tal que éstos, deseando las cosas divinas, no busquen con avidez las terrenas. Resulta en efecto innoble que los que sirven a este reino se preocupen del alimento. Ya sabe el rey cómo debe cuidar, alimentar y vestir a los de su casa, y por eso dijo: arroja en Dios tu cuidado, y Él te alimentará. Salmo 54:23.